Sabemos que el acontecimiento está preñado por un campo de posibilidades, por así decirlo. Entonces, lo que hay que averiguar por qué transcurre el acontecimiento y sobre todo el recorte en el acontecimiento que llamamos realidad. Estamos diferenciando acontecimiento de realidad, que en realidad son dos conceptos. El concepto de realidad es un concepto filosófico que se refiere a ese referente que se llama realidad. Hegel tiene varios tomos sobre la realidad y tiene una perspectiva desde la filosofía dialéctica sobre lo que es la realidad, que no deja de ser un concepto, lo que queda claro en Hegel, y obviamente debería quedarnos claro a nosotros, porque la realidad no es el concepto. La realidad es innombrable, es inconceptualizable, porque es la complejidad misma. Pero además, el acercamiento a la realidad compleja es el acontecimiento, que como dicen Gilles Deleuze y Félix Guattari, el acontecimiento está conformado por múltiples singularidades. Nosotros dijimos después que está constituido, desconstituido y reconstituido por múltiples procesos singulares, entrelazados e integrados. Bueno, el acontecimiento ya es un concepto complejo y por lo tanto se acerca más a la complejidad de la realidad, pero sobre todo se aproxima mucho a eso que está más allá de los dos conceptos, realidad y acontecimiento, a eso innombrable e inconceptualizable, que podemos llamar más allá de la realidad y por lo tanto también más allá del acontecimiento. Estas consideraciones epistemológicas ayudan pues a situar y a relativizar el uso de los conceptos en relación a los referentes, es decir, a los referentes de los conceptos mismos, que no hay que confundir. Por lo tanto, no hay que confundir entre referente y concepto. Como decíamos, estas consideraciones epistemológicas ayudan a contextuar y situar nuestra reflexión y nuestra interpretación. ¿En qué sentido? Para tener en cuenta sobre todo el carácter de nuestra pregunta. ¿Por qué los sucesos van por un lado, tienen un tipo de recorrido y no otro? ¿De qué depende? ¿De qué punto de inflexión depende? Si cambiamos ese punto de inflexión, si hay un desplazamiento en ese punto de inflexión, entonces lo que ocurre es de que puede haberse dado otra ruta, ¿no ve? Eso es con lo que juega la historia alternativa, las alternativas de la historia o la visión ucrónica de la historia. Pero a nosotros nos interesa porque sabemos que en el campo de posibilidades quedan latentes o no realizadas ciertas tendencias, en tanto que otras tendencias sí se realizan. Pero la pregunta es ¿por qué ocurre esto? Una de las respuestas que hemos dado, pero es solamente una de las respuestas que nos resuelve el problema, es que todo depende del campo de fuerzas y de la correlación de las fuerzas, que la resultante de la correlación de fuerzas es precisamente la realización del campo de posibilidades en un momento determinado y en unas rutas determinadas. Pero no es suficiente, porque no se trata solamente de fuerzas, sino se trata también de voluntades y de prácticas, de incidencia. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a ese factor que motiva a las fuerzas,
que no hay que confundir con lo que podemos llamar las condiciones de posibilidad de las fuerzas y también la fenomenología de las fuerzas. Aquí estamos haciendo intervenir aquello que se ha acostumbrado en llamar y nombrar y definir desde la filosofía como el sujeto, la estructura del sujeto, la subjetividad. Y eso tiene que ver con la voluntad. Y estamos hablando de fuerzas sociales, fundamentalmente, donde interviene la voluntad. Entonces, la pregunta se traslada de alguna manera a la voluntad. ¿Por qué las voluntades en un determinado momento, relacionadas a las fuerzas, no han incidido de otra manera? No se han conformado, articulado e integrado de otra manera para dar lugar a otras rutas. Eso es importante para entender también el papel de las subjetividades de los sujetos sociales y de las voluntades, obviamente que son singulares. No estamos hablando de la voluntad general, sino estamos hablando de conglomerados de voluntades singulares que también se definen en esta conjugación de las voluntades singulares. Dejemos la teoría, la epistemología y la filosofía hasta aquí y tratemos de concentrarnos en preguntas concretas. Ya que hablamos de historia, no podemos hacerlo de otra manera sino de una manera concreta. La pregunta es, ¿cuándo comenzó el error? ¿Cuándo se equivocó el camino y la ruta política? ¿En qué momento? Sobre todo hacemos esta pregunta cuando asistimos a una ofensiva conjugada y conspirativa de la derecha internacional o de la composición de la derecha internacional, porque tenemos, por así decirlo de manera sencilla, una derecha centro, una derecha tradicional y una ultraderecha. Y la derecha ultra está tomando las iniciativas más ofensivas en lo que podemos llamar la declaración de la hiperburguesía que domina el mundo y que ya controlan los organismos internacionales, no solamente las transnacionales, estos monopolios económicos, sino también controlan las instituciones de las organizaciones internacionales, a tal punto que ya son capaces y han tomado la decisión de declarar la guerra a los pueblos y las sociedades, con el objetivo de un dominio planetario, que nosotros hemos llamado desde la perspectiva de los diagramas de poder el panoptismo planetario. Entonces, los pueblos están en peligro y la ofensiva de la derecha ha retomado antiguos discursos, anacrónicos discursos, muy ligados al gesto, a la actitud vociferante de lo que se denominó fascismo, después nazismo, incluso después franquismo. No nos interesa ahora abordar el anacronismo de este gesto actualizado en la contemporaneidad por perfiles políticos histriónicos. Lo que nos interesa es responder a la pregunta: ¿por qué vuelve a acontecer esto? Hay algo que nos llama la atención de principio y en el contexto. En pleno siglo XXI se han venido actualizando viejas experiencias, por así decirlo, y antiguas ideologías, por así decirlo también. Por ejemplo, se ha hablado de socialismo del siglo XXI después del fracaso
del socialismo real en la Europa Oriental. Entonces no es extraño que ahora asistamos a una especie de fascismo del siglo XXI. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Sudamérica? Con convocatorias que tienen muchas analogías con las convocatorias de lo que hemos denominado fascismo, nazismo y franquismo. Entonces, tampoco debería sorprendernos que ahora los actuales vociferadores y elocuentes líderes de esta ultraderecha sean amigos de los hijos y nietos de los franquistas. De ninguna manera. Precisamente lo que debería más bien llamarnos la atención es de que, a pesar de las experiencias dramáticas y trágicas vividas, no se haya aprendido de los errores. Las sociedades y los pueblos no hayan aprendido de los errores y se repitan. Pero lo mismo tendríamos que preguntarnos, y lo hemos hecho, respecto al socialismo del siglo XXI. La pregunta era si fracasó el socialismo real. ¿Por qué se habla del socialismo del siglo XXI? Para corregirlo, sin haber hecho la autocrítica. Por ahí va la cuestión. Por otra parte, en un ensayo dijimos algo que es muy importante. Hablamos de las simetrías de los opuestos, de las complementariedades de los enemigos, pero también tenemos que hablar, como lo hemos hecho en otro ensayo y en otra exposición, de los modelos de comportamiento que son sugerentemente muy análogos. Es decir, este fascismo del siglo XXI, por llamarlo así, prestándonos un concepto que es provisional, porque en realidad hay que reconceptualizar todo, inclusive a lo largo de la historia, porque consideramos que hay una anterioridad a este fascismo, este nazismo y este franquismo que tiene que ver con una subjetividad, con estructuras subjetivas y voluntades de dominación, no solamente de las oligarquías y de las burguesías, sino inclusive de cierta convocatoria a núcleos de clases medias. Y en ese sentido es indispensable trabajar conceptos más elaborados que tengan una visión no solamente histórica, sino incluso macrohistórica. Entonces, en ese sentido, es muy importante retomar el asunto, por así decirlo, desde esta perspectiva, es decir, desde la perspectiva de los modelos parecidos de comportamiento. En Sudamérica, concretamente en Argentina, sorprende que todo eso que se llama la nueva conjunción de las derechas en Argentina, sobre todo vanguardizadas, por así decirlo, por un histriónico personaje extravagante, profesor de economía, convertido en presidente, use modelos muy parecidos a los que ha usado, por ejemplo, el neopopulismo, sobre todo el de Venezuela y el de Bolivia, que han recurrido para sustituir a la realidad, a la propaganda, a la publicidad. Han buscado sustituir la realidad por la propaganda y la publicidad compulsivas. Es decir, se han inventado una realidad paralela. Se da lugar a ese fenómeno que hemos llamado la invención política de la realidad. Y en realidad está ocurriendo lo mismo. Lo único que cambian son no solamente los escenarios, sino cambian los discursos. Es decir, cambian los personajes. Y si ustedes quieren, el sentido político de lo que pretenden decir para la legitimación del poder. En el caso de los neopopulistas, se trata de una impostura, puesto que ya no se parecen en la práctica
a los caudillos de mediados del siglo XX que sí nacionalizaron y sí construyeron la soberanía e institucionalizaron un Estado-nación. En cambio, en este caso, en el caso de los neopopulistas, no se dan revoluciones. Se dan, en todo caso, revoluciones fingidas, teatros de revoluciones, espectáculos de revoluciones. La revolución se vuelve mediática. Y lo mismo está ocurriendo en el caso de la ultraderecha. Es decir, lo que allí se da es precisamente un retorno a gestos y actitudes inhumanas, porque están desconociendo los derechos humanos, están desconociendo los derechos sociales, están desconociendo los derechos de trabajo, están desconociendo los derechos colectivos, inclusive están desconociendo los derechos de las mujeres. Para ellos solo existen los derechos de las fraternidades masculinas, de machos, que son los que dominan. Entonces hemos asistido y estamos asistiendo a una regresión insólita. ¿Por qué ocurre esto? Hemos dicho que en parte tiene que ver con los errores, el no aprender de los errores, el no corregir los errores. Y también hemos dicho que esto tiene que ver con las voluntades, con la conjugación y conglomerado de voluntades, sobre todo el perfil de voluntades, si tienden más a la liberación de la potencia o más bien mantienen inhibiciones de la potencia, inhibiciones institucionales inscritas en la piel y hundidas y hendidas en el cuerpo. A su vez tendríamos que decir que es importante volver a revisar el concepto de historia, o más bien salir del concepto de historia, porque estamos ante lo que parece el círculo vicioso de la historia, de la repetición de los errores. Ciertamente, como varias veces, haciendo referencia y citando al libro de Karl Marx, el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, donde se dice que la historia no se repite dos veces, sino una como tragedia y otra como farsa. Si bien la historia se repite entonces y lo haga de una manera comediante después del primer evento, de todas maneras la historia se repite y al repetirse da lugar a lo que acabamos de llamar el círculo vicioso de la historia. A toda esta lista de hipótesis explicativas a nuestra pregunta debemos añadir otras que tienen que ver con la interpretación que hacía Wilhelm Reich en Psicología de Masas del Fascismo, cuando decía y atribuía a este comportamiento masivo y a la convocatoria masiva del nazismo que se trata del deseo del amo. Es decir, se trata de subjetividades y estructuras subjetivas esclavas, que tienen conciencia esclava. Que la gente, el pueblo, los votantes, los ciudadanos, busquen salidas en líderes carismáticos quiere decir que tienen conciencia esclava. Y esto ocurre tanto por el lado del neopopulismo como por el lado del neoliberalismo radical. Entonces, parte de la caída en los errores, la caída reiterativa en los errores, tiene que ver con lo que Friedrich Nietzsche llamaba la voluntad de nada, es decir, con el nihilismo. Repetidas veces dijimos que las revoluciones cambian el mundo, pero se hunden en sus contradicciones, incluso que restauran lo derribado, concretamente restauran al Estado,
Y una vez que se institucionaliza la revolución, se convierte en contrarrevolución, a pesar de que lleve el nombre de revolución. A esta situación y fenómeno lo hemos llamado paradoja de la revolución. A nombre de la revolución se impone una burocracia que se inviste de revolucionaria, cuya tarea es evitar la revolución. Se convierten entonces en el termidor de la revolución, inclusive en el terror, pues van a perseguir no solamente a los que derribaron, sino sobre todo a lo que podemos llamar las vanguardias de la revolución. En otras palabras, se implanta y se edifica un estado policial. Si se derribó un estado liberal, entonces se retrocede a un estado policial que corresponde a las monarquías absolutas y al estado territorial. Si lo que se derriba con anterioridad es un imperio, lo que se restaura en este caso es otro imperio, es decir, se restituye el imperio, pero bajo la estructura y la superestructura de un imperio moderno, con características de disfraz revolucionario. Estas paradojas suman y siguen, se desplazan, dando lugar a nuevas formas de la paradoja de la revolución. En la contemporaneidad se han dado revoluciones llamadas del socialismo del siglo XXI, pero en este caso, más que revoluciones, fueron elecciones, donde ganó el partido progresista, el partido neopopulista. En este caso, como verán, la historia se repite no solamente como farsa ni como comedia, sino como una comedia grotesca, porque incluso no se da una revolución, no se da una toma del poder mediante la insurrección, sino se da una llegada al gobierno a través de elecciones. Y una vez que se llega al gobierno, se usa el mismo Estado supuestamente para transformar. Sin embargo, no se transforma. Lo que se hace es cambiar de nombres, es decir, como si los nombres por arte de magia cambiaran el sentido mismo del Estado y la estructura misma del Estado. Siendo un Estado liberal, porque hubieron elecciones, lo que se hace es precisamente producir composiciones, descomposiciones y recomposiciones de este Estado, de tal forma que se da lugar a un Estado con un gobierno barroco que tiene un uso compulsivo de la propaganda y la publicidad. Pero a diferencia del socialismo real, la propaganda y la publicidad no vienen acompañadas o no tienen el contexto o el marco de la ideología, sino en este caso la ideología misma desaparece porque no se ha preocupado para nada en elaborar una ideología. Lo que se ha hecho es hacer un colaje de fragmentos de distintos discursos, de distintas ideologías, incluyendo la ideología socialista. Entonces, solo para nombrar tres, se pueden reunir fragmentos del discurso socialista, del discurso nacional popular y del discurso culturalista indigenista. Entonces, ahí tenemos una narrativa que es
una mezcla de distintos fragmentos discursivos y por lo tanto que corresponde a distintos enfoques ideológicos, diremos. Sin embargo, se emite la propaganda y la publicidad que vienen acompañada por este colaje sin inmutarse. Entonces aquí como que se multiplica el fenómeno de la farsa, de la comedia, al extremo de que lo barroco llega a conformar espectáculos y escenarios bizarros. La condición bizarra también aparece en el extremo conservadurismo, en el conservadurismo extremista, incluso podríamos decir fundamentalista. Se proclaman liberales radicales. En el buen sentido de la palabra, tendrían que decirse a sí mismos que son neoliberales radicales. Pero ¿en qué consiste su radicalismo? Supuestamente en no solamente el achicamiento del Estado, sino en hacer desaparecer el Estado. Pero no se crea que es la posición anarquista, de ninguna manera, porque la posición anarquista es una posición contra el Estado, es una posición en relación a sociedades sin Estado. Plantea el autogobierno y la autogestión. En este caso no es así, puesto que lo que hacen desaparecer es el Estado de Derecho, mientras mantienen el Estado en su condición extrema de totalitarismo para aplicar sus medidas de ajuste estructural, es decir, de empobrecimiento generalizado social, salvo en la burguesía, en la hiperburguesía, sobre todo la burguesía financiera. La gran diferencia que tienen con el anarquismo es que el anarquismo está en contra del capital. Para el anarquismo el capital es la otra cara de la medalla del Estado. El anarquismo también está contra la religión, que es la matriz de las ideologías, y está contra las dominaciones polimorfas patriarcales. Este es el sentido de lo libertario. Por eso hemos dicho más de una vez que hay una impostura, una usurpación indebida que vacía de contenido al término de libertario cuando los liberales radicales usan el término de libertario. Este disfraz semántico oculta y también manifiesta plenamente la condición bizarra de estos liberales radicales que en realidad, como hemos dicho, son ultraconservadores. En consecuencia a esa combinación entre lo ultraconservador y lo supuesto ultraliberal, ya es también otra característica de la condición bizarra. Se molestan cuando se les llama fascistas, pero independientemente de la aplicación, como hemos dicho antes, de este concepto de fascismo, los ultraconservadores tienen la analogía con el fascismo del siglo XX en su desprecio, aborrecimiento y destrucción del Estado de Derecho y la conformación demoledora del Estado totalitario. Por eso, en otro ensayo y en otra exposición, dijimos que en realidad, cuando se habla del achicamiento del Estado o del Estado achicado, se está hablando en la práctica y de manera fáctica del Estado totalitario.
Para decir esto, no solamente nos remitimos a la descripción empírica de lo que está ocurriendo, sino a esas reflexiones profundas y consecuencias teóricas que saca Gilles Deleuze en sus cursos sobre capitalismo y esquizofrenia, y sobre todo en el tomo de 1000 mesetas, donde en Derrames 2 plantea precisamente esta conclusión. Estas paradojas nos muestran patentemente otra característica de la condición bizarra del ultraconservadurismo, que se pretende, además, no solamente liberal radical, sino libertario. Hablan de guerra cultural, pero ¿de qué están hablando? En realidad podemos decir que hablan de una guerra contra la cultura. Son parte de la expansión y extensión intensiva de lo que Lipovetsky llama el sistema mundo cultural de la trivialización. Pero, ¿de dónde sale todo esto? En realidad hacen una referencia inaudita y esquemática, simplona, de algo que no asimilan completamente, de la teoría o interpretación de Samuel Huntington sobre el choque de civilizaciones. En el libro Choque de civilizaciones, Huntington habla de la cultura occidental y la compara con la cultura oriental. Más bien tendríamos que hablar de culturas orientales, pues diferencia la cultura oriental influenciada por el islamismo de otra cultura oriental que correspondería más bien a otras concepciones que se han difundido no en el Medio Oriente, sino en el Otro Oriente, o en el Oriente propiamente dicho. Siendo un teórico del conservadurismo norteamericano, Huntington pondera la democracia y los derechos humanos en contraste con las culturas orientales y su resurgimiento en la actualidad. A Samuel Huntington jamás se le hubiera ocurrido estar en contra de los derechos humanos, de los derechos sociales, que es lo que más bien pondera en lo que llama cultura occidental. Y algo de sentido en esto de la guerra cultural tendría que tener su referencia en Huntington. Sin embargo, es donde más se diferencia. Entonces se trata de un uso improvisado, de un uso artificial y propagandístico. Encubre la condición totalitaria de este liberalismo radical. Esta también es otra característica de la condición bizarra del liberalismo radical. Ahora en el gobierno. En consecuencia, la condición bizarra parece ser un fenómeno en la contemporaneidad más actual, más presente, un fenómeno que corresponde al desplazamiento descomunal de la decadencia de la civilización moderna, del orden mundial de las dominaciones y del sistema mundo capitalista. En consecuencia, la llamada guerra cultural no es otra cosa que una guerra contra la cultura y, por otra parte,
Como hemos dicho, se trata de una guerra contra las sociedades y los pueblos, guerra declarada por parte del orden mundial de las dominaciones, comandada por la hiperburguesía de la energía fósil. Por último, otra característica de este neoconservadurismo, de este ultraneoconservadurismo, que se autonombra como liberalismo radical, en realidad una nueva versión del neoliberalismo, es la puerilidad. Resulta que se solazan que su líder haya salido en la tapa del Times. Se olvidaron leer lo que dice el artículo de la periodista Vera Bergengruen, que dice explícitamente que ser tapa no es lo mismo que respeto internacional. En el artículo se menciona el carácter excéntrico del personaje y por otra parte se dice que queda muy poco tiempo y se hace mención o alusión al costo social de las medidas implementadas por el presidente histriónico. Como hemos dicho, esta puerilidad muestra las características de improvisación de parte de los liberales radicales en el gobierno. Otra característica de la condición bizarra es el espectáculo bizarro, el espectáculo estridente. El presidente se presentó en el Luna Park y cantó con una banda de rock. Es otra cosa de la que se solazan los partidarios fanáticos de este líder estrafalario. Olvidan que el rock nace contestatario y es en el fondo contestatario. Hay en la música, mi melodía, en la estética musical y melodiosa del rock, que tiene que ver con un antecedente muy importante que es el blues, con lo contestatario, con una revolución cultural afro. Sin embargo, estas cosas pasan completamente desapercibidas por estos fanáticos de los últimos días del neoconservadurismo autoproclamado liberalismo radical. Como conclusiones, podemos decir lo siguiente, que a pesar de el antagonismo con el que se presentan socialistas y liberales, neopopulistas y neoliberales, forman parte del mismo círculo vicioso del poder. En realidad son enemigos complementarios, como varias veces hemos dicho antes, pero también, a pesar de sus desgarros de vestidura, reproducen un mismo modelo de comportamientos que tienen que ver con el Estado totalitario, que tienen que ver con el desprecio a la democracia y a los derechos humanos, a los derechos sociales y a los derechos colectivos. Otra conclusión indispensable tiene que ver con la convocatoria a la potencia social. Como hemos dicho, en la resultante de la correlación de fuerzas intervienen las voluntades singulares, los conglomerados de las voluntades singulares, la composición que definen estas voluntades singulares. Y en ese sentido es indispensable que
la resultante no sea otra figura de la voluntad de nada, del nihilismo, sino sea la liberación de la potencia social, que es la liberación de la potencia creativa de la vida.